Continuem així a Clar i Ras, emitint des dels estudis centrals de TVA a la ciutat d'Alcoi. Estem parlant d'educació, recorden. Hem abordat la problemàtica o no, la disjuntiva que es presenta al sector educatiu davant de la promulgació d'aquest decret de plurilingüisme. Estem parlant amb Alberto Meraz, el president a la província d'Alacant de l'únic sindicat exclusiu de docents de l'educació pública que tenim a la província. Alberto, hablábamos de un parámetro que tal vez no nos hemos dejado muy claro, porque hablamos de la formación de los profesores que al final tienen que traspasar los conocimientos a los alumnos, pero parece ser que hay un cierto grado de reducción de profesorado, o yo no sé cómo lo describiríais, sé que es una de vuestras principales quejas. Sí, vamos a ver, cuando en un centro, actualmente, en el programa que tenemos hasta ahora, en un mismo centro se pueden elegir dos programas lingüísticos diferentes, para entendernos, así, un programa valenciano y uno castellano, con lo cual hay una línea valenciana y una castellana dentro del mismo centro. Ahora, en esta nueva normativa, esto se rompe, el centro tiene que elegir un único programa. ¿Eso que va a crear en algunos centros donde hay poco alumnado? Por ejemplo, si tenemos una línea castellana de 10 alumnos y una lengua valenciana que hay 15, pues se podrá unir porque todos tendrán el mismo programa. Eso va a crear, evidentemente, porque eso son matemáticas, no hace falta supresiones. Supresiones quiere decir que el docente que está en un puesto de trabajo se le va a suprimir ese puesto. Habrá que ver dónde se recoloca, pero esa supresión ya implica pues, un movimiento de profesorado y un descontento. Y eso es otro de los puntos que tenemos para ir en contra de este decreto. ¿Y que no lo tenéis claro aún? ¿Qué grado de supresión de plazas o de reubicación de plazas? No se sabe hasta que no se hagan los números, pero vamos, ya hablando con personal de consellería que ha estado elaborando este decreto, nos lo dijeron claramente. Pero ya te digo que eso no hay secreto porque eso sale en las cuentas. Entonces va a haber supresiones seguro. En principio, y con esta pregunta zanjamos del tema del decreto de plurilingüismo, ¿cuándo se aplicará? ¿Cara al próximo curso? ¿Cuándo es el inicio del calendario? El próximo curso empieza en infantil, va siendo gradual, y va subiendo hacia las etapas de primaria, y luego ya secundaria y bachillerato. Calculamos, creo que era en 8 años, estaría ya implantado totalmente en toda la secundaria y bachillerato. Ajá. Eso, perdona, pero es curiosidad pura. ¿Esto puede facilitar, al empezar en primaria, los alumnos que ya estén en primaria y vayan pasando de niveles, ya tendrán asimilados, ¿no?, parte de esos conceptos? ¿Puede facilitarlo de algún modo? ¿Facilitar el qué? El aprendizaje de los diferentes niveles. Sí, lo lógico es, bueno, en ese sentido entiendo que no está mal, es empezar por infantil y poco a poco ir subiendo cada vez más el peso de las materias en la lengua que se estipule, en valenciano o en inglés. Perfecto. Zanjamos aquí ya el tema del decreto de plurilingüismo, que lo hemos analizado bastante a fondo, y pasamos a otro de los temas de actualidad en el sector educativo, también en las comarcas de aquí del interior de la provincia de Alicante, que es la jornada continua. Algo que vosotros venís defendiendo desde el sindicato, ¿no?, prácticamente desde el principio, que se planteó esta posibilidad. Sí, nosotros ahí, tengo que decir además con orgullo que somos el único sindicato que siempre ha estado a favor de este tipo de jornada, avalada por una serie de estudios pedagógicos y didácticos que existen ya en otras comunidades y países de la Comunidad Europea. Y bueno, sí, también es verdad que hay estudios que van en contra, pero bueno, hay tantos estudios como psicólogos puede haber. Entonces, en principio nosotros siempre hemos estado a favor, primero porque como una reivindicación laboral, porque entendemos que favorece al profesorado para su horario, y luego entendemos que de cara a los alumnos también es beneficioso, porque digamos que es la jornada continua, lo que hace es hacer intensivo toda la carga lectiva por la mañana, de tal manera que por las tardes los propios alumnos lo que tienen es una carga menos lectiva, un tipo de actividades que podemos llamar, no tienen que por ser extraescolares, sino complementarias. Y sabemos que son las horas donde hay menos rendimiento escolar, eso está estudiado y está comprobado científicamente. Y la base, porque mucha gente, porque claro, los estudios son favorables o desfavorables, pero los otros, más que los estudios, que los haya, digo, a favor y también hay en contra, pero lo que sí que nos basamos es en ver otras comunidades que vemos cómo funciona y lo bien que funcionan, pero tenemos la mayoría de las comunidades que tenemos alrededor ya tienen esa jornada continua implantada, como puede ser Murcia, Castilla-La Mancha, y funciona perfectamente. Y en el resto de Europa sabemos ya que también es así. Y no creo que nadie de otra comunidad quiera lo peor para sus
para sus alumnos. Ningún padre va a querer lo peor para sus hijos. Ningún padre que quiere la jornada continua, por ejemplo, en Murcia y está contento, no va a decir que no la quiere por su propio interés si no favorece a su hijo, a su hija. Entonces creemos que eso es aval suficiente. Entonces ese debate lo tenemos, ha costado mucho que se pusiera, porque tenemos que decir que, y esto es verdad que ha sido con esta consellería, con este gobierno cuando se ha puesto, porque nosotros llevamos luchando muchos años para que nosotros no queremos que se ponga la jornada continua, lo que queremos es que el centro, dentro de su autonomía propia, pueda elegir el tipo de jornada que quiere, o jornada continua o jornada partida. Otra cosa es que nosotros estamos a favor de la continua, pero por unos criterios pedagógicos, como ya he explicado. Pero lo que queremos es que el centro elija el tipo de jornada que quiere tener. Y esto ha costado mucho. Con la anterior consellería del gobierno del PP no se consiguió. Se consiguieron unos programas piloto que se hicieron, que fueron un éxito, sobre todo en la provincia de Alicante, que es la que más demanda este tipo de jornada. Y bueno, por fin se ha conseguido. También un poco de manera como el decreto cogido con pinzas la normativa, porque tiene bastantes fallos y ha habido muchas confusiones, y bueno, y con unas condiciones tremendas que rozan casi lo antidemocrático de la manera de que se tienen que poner, porque se pide que vote todo el censo y saque una mayoría del 55%. Y eso en pocas democracias se establece. Mientras que, por ejemplo, con nosotros, la postura nuestra es que la jornada continua se establezca si el Consejo Escolar del Centro, que es el órgano que legalmente es el órgano que representa al centro, porque está representando toda la comunidad educativa, si tiene una mayoría de 2/3 se podrá poner como se hace en el resto de normativas. Para el decreto de plurilingüismo se ha hecho así. Y es un decreto que creemos que es importante y que afecta a las familias, la elección de un itinerario lingüístico, y con la votación del Consejo Escolar ha sido suficiente. En cambio, para la jornada continua no es suficiente eso. Luego, aparte de esa votación del Consejo Escolar del Centro, tienen que votar todas las familias. Son los padres los que eligen al final si quieren aplicar la jornada continua. Sí. Ahí en ese debate, bueno, los profesores, los maestros y maestras y maestros y maestras, porque afecta a primaria, evidentemente, porque en secundaria la tienen ya hace tiempo, están un poco al margen. Ellos pueden elaborar el proyecto, pero al final son los padres los que tienen que decidirlo. En esto sí que parece que hay un consenso más bien amplio, más con la posición que me comentas del sindicato, bastante a favor, ¿no? Y además, de hecho, en estas últimas semanas, estos últimos días, se han producido votaciones también en estas comarcas y prácticamente todas son favorables a la jornada continua. No obstante, abordamos primero el consenso y luego los requisitos que han de cumplir los centros para poder tener la jornada continua. Sí, bueno, el consenso. Aquí sí que hay, cuando la mayoría de los padres quieren este tipo de jornada, pues evidentemente sale la votación y sale que sí, que eso es la mayor garantía para el centro de que va a funcionar bien, porque hay una mayoría, y más tan aplastante, que la quiere. Luego, la norma sí que ha tenido algunos problemas, y ha habido algunas disfunciones, sobre todo por el desarrollo de la normativa. Luego la Consejería ha enviado una serie de consideraciones al margen de la normativa por escrito para facilitar, pero lo que ha hecho es confundir más a los centros. Y por eso ha habido algunos centros, de hecho en la Junta de Personal sale hoy una resolución en contra de esa normativa para que se vuelva a revisar, y algunos centros deberían repetir sus votaciones seguramente. Hay una especie un tema que tratan, que es el tema del voto diferido, es cuando una persona no puede asistir y da ese voto. Entonces parecía que se podía votar hasta el mismo día, el último día de la votación, luego ha parecido que no y esos votos no contaban. Bueno, hay una disfunción ahí en algunos centros, sobre todo los que están a punto, que a lo mejor por un voto o dos no han conseguido ese tipo de jornada. Por clarificar un poco lo que te decía de los centros, ¿cuáles son los requisitos que ha de cumplir un centro? Debe disponer de comedor, obviamente, para los niños. ¿Cuáles son los diferentes requisitos que hacen falta para poder optar a dar clases con jornada continua, que es, digámoslo otra vez, en primaria? Sí, no hace falta tener comedor. Hay centros que tienen jornada continua y no tienen comedor. El comedor no tiene por qué pasar nada, igual que al principio también hubo muchas informaciones, y con la jornada continua desaparece el comedor, y no es cierto, y está comprobado. Muchos centros que tienen jornada continua, que siguen con su comedor, pueden haberse reducido el número de comensales un poco o no, eso es independiente. Entonces el comedor no tiene nada que ver. Los requisitos son un proyecto que apruebe la Consellería, que el proyecto lo elabora, normalmente los centros lo que hacen es hacer una comisión para elaborar ese proyecto. En algunos proyectos lo suelen elaborar los
los docentes, que lo pasan al consejo escolar del centro, le ponen sus alegaciones, sus pegas, y una vez está aprobado, ese es el proyecto del centro. El proyecto tiene que recoger cómo van las actividades por la mañana y tiene que garantizar que los alumnos, las alumnas, hasta las 5 de la tarde están recogidos en el centro, o sea, tienen actividades. Lo que pasa que son las de la tarde, no son obligatorias, pero tienen derecho a ir. Entonces eso es lo que pide la Consellería, que esté garantizado, y así lo garantizan todos los proyectos que salen. Bajo criterios pedagógicos, esa división de clases por la mañana intensivas, descanso para comer y actividades a lo mejor más lúdicas, ¿no?, por la tarde, ¿es positivo para los alumnos? Sí, bueno, nosotros creemos que sí, sin ninguna duda. Y ya te decía, lo que lo avala sobre todo, aparte de estudios psicológicos y didácticos que los hay a favor, es sobre todo cómo está implantado en otras comunidades y en otros países. Yo he estado fuera como maestro en Estados Unidos y hace ya 17 años, y era este tipo de jornada, y los niños y las niñas estaban bien, estaban felices, y por la tarde tenían la tarde libre o hacían lo que querían. Yo como padre también lo he sufrido. Mi hija está en el conservatorio y cuando no tenía jornada continua, pues había que hacer ahí encaje de bolillos para salir a las 5, se tenía que comer un bocadillo como podía para llevarla corriendo al conservatorio, porque era todo seguido. Si hubiera tenido jornada continua, hubiera comido en casa tranquilamente, y después por la tarde, en vez de llevarla al centro, pues yo hubiera elegido llevarla al conservatorio. Entonces no la llevo al centro, que tienen un taller, pues no sé, de biblioteca o de hacer deberes o de ver películas, el taller que estipule o la actividad que estipule cada centro. En algunos centros, luego también depende, hay centros que han tenido más vista, depende de la localidad, si han tenido apoyo del ayuntamiento, que eso es muy importante. Si los ayuntamientos se implican un poquito en el centro, pues han dado ayudas, han dado monitores, han establecido ellos una serie de actividades, porque puede ser desde judo, lo que quieras, adelantar las actividades que suelen hacer cuando salen a las 5. Se trata de facilitar la vida de los niños y las niñas, que a veces los sobrecargamos y bueno, terminan a las 9 cansadísimos y encima tienen que hacer deberes. Pues eso lo he sufrido yo también, ya hablando como padre. Sí. Y teóricamente también rema a favor de la conciliación familiar, ¿no? Exacto. Los padres tienen más tiempo para pasar con sus hijos, además de la reivindicación laboral por parte del profesorado. Claro. Nosotros, en principio, la reivindicación laboral la tenemos clara, pero eso es evidente. Aunque algunas tardes tienen que ir los docentes, pero bueno, al final salen ganando. Y luego el tema aparte de la reivindicación laboral, que era el otro tema que habías dicho tú. La conciliación familiar. La conciliación familiar, claro, evidentemente las familias ahí es un horario mucho más flexible, no es tan rígido. Hay familias que a lo mejor no llevan al comedor y tienen que hacer 4 viajes para dejar a los hijos. Aquí se reduce a 2 viajes si no decides llevarlo por la tarde, por ejemplo. Entonces, desde nuestro punto de vista, son todo ventajas. Y la prueba también está en que cuando van a esa jornada, nadie quiere volver a la partida. Pero ya no hablo de docentes, porque aquí los docentes casi no han tenido que ver, porque son los padres los que la votan, sí, y son los padres los que la quieren. Los padres los que la han elegido, y además con esa mayoría aplastante, que eso es tremendo. Sí, pero sí que hay una sensación de unidad en este aspecto, ¿no? Sí, de que es positivo para todos en el sector educativo. De ahí, de hecho, los resultados que dices que se están dando. Sí, pues yo creo que con la sociedad que vivimos y cómo está cambiando, esto tiene que ir en ese sentido. De hecho, la forma esta de partir a las 12, bueno, también hay por ahí quien dice que antiguamente ya se hacía así, que eso es del siglo pasado prácticamente, que se paraba para el Ángelus, no sé qué, hay una historia ya casi... Entonces eso no tiene sentido. La sociedad va cambiando y los trabajos nos lo permiten. Habría que también intentar ya desde los poderes políticos, desde las altas esferas, que cambien el horario de trabajo, ya no solamente, yo hablo de los docentes, pero sino de todos los trabajos, que pudieran hacer para tener esa conciliación y esa vida en familia, esas tardes que puedas dedicar con tus hijos y eso, o llevarlos a actividades o lo que sea. Recogemos esa propuesta del futuro. Alberto, no sé si hay algún aspecto que quieras destacar de todo lo que hemos hablado, ya sea del decreto de plurilingüismo, de la jornada continua, porque nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo. No, en principio, bueno, yo creo que está claro lo que hemos hablado y bueno, daros las gracias por la oportunidad que nos habéis dado para venir aquí a explicar esto y
y nada, nos veremos en otra ocasión cuando queráis. Las gracias son nuestras para vosotros por haber estado aquí poniendo un poco de luz a este tema que, ya te digo, afecta a un sector que bajo nuestro punto de vista es de los más importantes, si no el que más, porque de él depende la formación de las generaciones futuras. Claro. Alberto Meras, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y, como tú dices, nos veremos en más ocasiones. A vosotros. Vostès continuen encara amb la senyal de TVA perquè venen ara dates importants de Setmana Santa i, com sempre, farem una cobertura important del que ocorre a les nostres comarques. Nosaltres tornem així a Clariras la propera setmana amb més actualitat i amb més anàlisi. Esperem fins la propera setmana així a Clariras.